Bien, entonces, para cerrar un poco la parte de galaxias, les quería contar el problema 2 de la guía de galaxias, que tiene que ver con la parte de brazos espirales. Un poco, vamos a ver, bueno, no voy a, ¿para qué voy a adelantar lo que voy a decir en un rato? Arranquemos directamente y chao. Entonces, en este problema, la hipótesis de la que partimos es que los brazos espirales de una galaxia están compuestos de materia que permanece en ellos, ¿no? Como dice el enunciado. O sea, no estamos considerando que la materia puede moverse de los brazos y las ondas de densidad que ya vieron con Daniel, sino que pensamos como que la materia se queda fija en los brazos. Y entonces nos dicen que la forma de los brazos viene dado por una función φr, donde r y φ son las coordenadas cilíndricas usuales, digamos, de los elementos destruidos que componen el brazo, y nos piden que mostremos una relación para, o sea, cómo evoluciona en el tiempo la inclinación del brazo, donde hay que ver cómo está definido ese ángulo que se llama I. Y entonces, básicamente para empezar con eso, lo que estamos pensando es, yo tenía por acá abajo, voy a poner esto, entonces, para tiempo igual a 0, lo que vamos a pensar es que este phi, digamos, es un phi fijo, constante, igual para todos los radios, ¿no? Eso sería algo como lo que está dibujado acá. ¿Sí? Estos son unos dibujitos que saqué del carro. Sí. Entonces, es como que yo trazo una línea radial desde el centro de la galaxia, digamos, hasta la parte de afuera, y todos los puntos de materia tienen la misma coordenada phi. Entonces, si recordemos que este phi es una variable, esta es una función, perdón, del radio que nos da la forma de los brazos. Bien. Y lo otro que nos dicen es que supongamos que el disco de la galaxia rota con una cierta velocidad angular, omega de r, velocidad angular del disco, y esto, cuando la velocidad angular depende del radio, es lo que se conoce o van a encontrar en la literatura como rotación diferencial. Supongo que esto es en oposición a rotación rígida, ¿no? En cada radio tenemos una velocidad distinta, eso se le llama rotación diferencial. Obviamente, cuando prendamos el reloj y el tiempo empieza a pasar, estos pedacitos que tenemos dibujados, estos puntos A, B, C y D que tenemos dibujados ahí, van a ir por distintos lugares, no van a girar todos juntos, o sea, esa línea que trazamos no se va a mantener radial a lo largo de del paso del tiempo, digamos. Y entonces lo que vamos a decir es que phi de r, o sea, esta rotación diferencial está dada por este phi0 más omega de r por t. Y entonces, con esto en mente, nos piden que estudiemos el ángulo este de inclinación. Ahora, hay que pensar un poco quién es el ángulo de inclinación, porque lo que van a encontrar en la bibliografía no es lo mismo que lo que dice el enunciado de este ejercicio. Así que quería tomarme un ratito para mencionar eso, porque a mí me tuvo largo rato dando vueltas no entender esto. Lo que aparece en los libros o las tesis que se encuentran por Google cuando buscan este tema, son dibujitos de estas características, donde a este ángulo I le llaman, ahora que puedo dibujar, no puedo creer que estudié esto tan tarde, donde a este ángulo I le llaman pitch angle.
y es el ángulo básicamente entre la tangente, o sea, si pensamos que para este radio R hay un círculo de radio R, bueno, imagínense que es un círculo, este ángulo I sería el ángulo entre la tangente, que es esta que está acá, del círculo, y la tangente de la espiral, ¿no? Sería una cosa así. Este ángulo I está definido, este pitch angle, no sé cómo se traduce pitch en español, perdón. Este ángulo es el ángulo entre esas dos tangentes. Sin embargo, ese no es el ángulo del que hablan en el enunciado, sino que definen ahí como la inclinación del brazo respecto a la dirección radial, ¿no? Entonces, quiero venir a este dibujo que me parece y dibujarlo bien a todo. Entonces, acá tenemos, pensemos, por ejemplo, esto sería lo que pasa con el paso del tiempo, ¿no? Las cosas se empiezan a enroscar, esos puntos A, B, C y D que están todos alineados, se empiezan a enroscar. Entonces, si miramos, por ejemplo, lo que pasa entre los puntos C y D, tenemos acá, entre estos dos puntos, una diferencia de ángulo, que vamos a llamar delta phi, bueno, o d phi, delta phi. Y tenemos, si al punto C, por ejemplo, este radio lo llamamos R, a la diferencia entre las órbitas de C y de D, las voy a llamar delta R. Y entonces, el ángulo I que estaba en el dibujo anterior sería este ángulo, ¿no? El ángulo entre la tangente al círculo, habíamos dicho, y la tangente de la espiral. O sea, el ángulo I sería este ángulo de acá, ¿no? Este es el mismo, estamos todos de acuerdo que este es el mismo I que el del dibujo anterior. Le voy a poner I', porque el I del que habla el enunciado es respecto de la dirección radial, ¿no? O sea que, si yo prolongo acá, el ángulo I del enunciado es este que está acá. Bien. Y entonces, con eso, pensando, a mí me pareció más fácil pensarlo con, bueno, no puedo pensar con cualquiera de los dos ahora que lo pienso, pero mirando, si pensamos que entre C y D hay una diferencia muy chiquita, o sea, una diferencia justamente diferencial, y pensamos como que estas curvas son todas rectas, y se arman un triangulito, entonces, de ahí pueden llegar con la trigonometría sencilla de siempre a mostrar que lo que pide el enunciado, ¿no? Que la tangente de I es R por delta phi delta R. Entonces, esto sale mirando acá, ¿no? Si pensamos el triángulo R delta phi, o sea, yo en realidad lo pensé mirando el triángulo de abajo, trabajando con I', y después lo pasé a I, pero bueno, es eso. Sale de hacer trigonometría con ese triangulito. Pensar que R delta phi es el arco del círculo, y delta R es la altura, la diferencia entre uno y otro. Sale. De vuelta, o sea, yo en realidad a lo que llegué, y qué es lo que van a encontrar en los libros, o sea, en la relación que sale en este libro, sí, le voy a poner, perdón, le voy a poner I' a este I, así ya nos queda siempre la misma notación, ¿no? I'. Entonces decía, perdón, también lo escribí acá, en este libro lo que van a encontrar, la relación a la que llegan es que la cotangente de I', que
que es eso que nosotros dijimos, R por delta phi sobre delta R. Y eso sale mirando el triangulito, el otro triangulito, ¿no? En realidad, o sea, en lugar de este verde, mirando el triangulito naranja, que es este acá. Y bueno, pensando que I' y que I son los dos sumados, tienen que dar 90 grados, pueden pasar de la cotangente de I' a la tangente, esto es igual, no sé por qué, I' a la tangente de I. Y entonces, bueno, si pensamos que, como yo había dicho, para que todo lo que yo dije tenga algún sentido, lo que tenemos que pensar es que entre C y D lo que hay es un salto diferencial, entonces esto lo podemos pensar como una derivada. En el límite en el que todo es chiquito, esto es la derivada de phi respecto de R. Bueno, y eso es lo más complejo del ejercicio, porque ahora, bueno, simplemente tenemos que recordar cómo era que habíamos escrito esta rotación diferencial y reemplazar acá quién era phi, y entonces esto nos queda R por T por D omega de R, que es lo que nos pedía el enunciado. Sí, acá arriba. Tangente de I, R por T de omega de R. Bien. Ahora, para el ítem B, nos pide que veamos qué pasa cuando T tiende a infinito. Entonces, todo muy lindo, estamos modelando cómo es la elipse respecto del... La elipse, la espiral, cómo se deforma respecto del círculo, pero qué pasa cuando empieza a pasar mucho el tiempo, ¿no? Entonces, bajo la hipótesis de que omega de R es distinto de 0, o sea que efectivamente la rotación es diferencial, entonces la tangente de I, o I directamente lo pueden pensar como I, como el arco tangente del otro, entonces I cuando t tiende a infinito, el arco tangente tiene una asíntota en pi sobre 2. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos dice es que pensando quién es I, donde I es el ángulo que nos da justamente el ángulo entre el círculo y la espiral, si I tiende a pi sobre 2, quiere decir que la espiral se pone como tangente, como paralela al círculo, ¿no? O sea, perpendicular justamente a la dirección radial. Entonces es como que la espiral se está pareciendo cada vez más a un círculo, donde eso en realidad lo que quiere decir es esto. Si tenemos el disco, por ejemplo, de la galaxia, lo que en realidad lo que eso quiere decir es que cuando pasa el tiempo lo que tenemos es una cosa que tiene cada vez más esta pinta, ¿no? Y entonces todas las espirales son como circulitos, porque está todo contra mil juntos. Y entonces, esto si en algún libro lo que encontré por ahí es que si acá ponemos los valores de la Vía Láctea, lo que resulta es que como que en una, bueno, de hecho es lo que vamos a hacer en el ítem. Pero bueno, lo que termina pasando es que en una escala temporal que es demasiado corta comparada con la vida de la galaxia, los brazos espirales se enrollan tanto que uno no debería poder apreciarlo siquiera a simple vista. Y bueno, y ya sabemos que eso no es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver todo con la hipótesis que estamos manejando, que es que la materia tiene que quedarse en los brazos espirales, ¿no? Si eso deja, y ya sabemos que eso no es cierto, ¿no? De hecho, estuvieron hablando con Daniel de las ondas de densidad y todo eso, que eso no lo estamos teniendo en cuenta. Entonces, por ahí podría ir un poco la idea de qué es lo que está fallando con este modelo. Y esto, bueno, la guía lo llama problema de enrollamiento, yo se lo dejo en inglés por si lo quieren googlear por ahí, y lo van a encontrar así en los libros. Se le llama winding problem, justamente por todo esto que acabamos de discutir.
Bueno, y después en el ítem C nos piden que nos piden que calculemos cómo es la separación radial entre brazos para una espiral fuertemente enrollada. Entonces, básicamente pensemos que tenemos una espiral y entonces lo que estamos queriendo ver es cuál es esta distancia entre las dos como ramitas de un brazo, o sea, cuánto tarda la distancia entre un brazo y el otro, sería como, en este caso, si cuando el brazo dio como una vuelta completa, ¿no? Medio que eso es lo que está queriendo decir. Entonces, si a esto lo llamamos delta R, y tenemos un phi1 acá y un phi2 acá, de manera tal que phi2 menos phi1 es 2pi, o sea, es justamente una vuelta entera entre una cosa y la otra, entre una rama y la otra, digamos, o entre un pedazo de brazo y el otro. Y bueno, esto por quién era phi, podemos reescribirlo como omega de R más delta R, donde R sería hasta acá, ¿no? R sería desde el centro de la galaxia hasta acá, ¿verdad? Y delta R, el pedacito que separa los brazos. Entonces esto queda así, ¿no? Es omega de R por T. Y entonces la hipótesis de que la galaxia está fuertemente enrollada nos viene a decir que la distancia entre los brazos es mucho más chica que dónde están los brazos respecto al centro de la galaxia. Y entonces, con esto en mente, lo que hacemos acá es un Taylor, obviamente a orden cero, y entonces esto es la derivada de omega respecto de R por delta R por T. Y si usamos el resultado que teníamos en el ítem A, para reemplazar quién es la derivada de omega respecto de R, esto es la tangente de I sobre R por T. Entonces acá estoy diciendo quién es esto. Entonces, y bueno, acá teníamos el delta R y el T. Los T se simplifican y entonces llegamos a poder calcular que delta R es 2pi R sobre la tangente de I. Y entonces, fíjense, un pequeño chequeo de consistencia que podemos hacer es, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito? O sea, cuando t tiende a infinito, nosotros vimos que I tendía a pi sobre 2. Cuando I tiende a pi sobre 2, la tangente de I tiende a 0, o sea que delta R tiende a 0, ¿no? Entonces la separación entre los brazos, perdón, tiende a infinito, la tangente, no sé. Entonces, delta R, o sea, la separación entre los brazos tiende a 0, y eso es que está fuertemente apoyada. Y bueno, y el ítem D está ahí para mostrarnos que este modelito, digamos, tiene sus limitaciones, que es básicamente poner los datos de la Vía Láctea, donde nos dicen que, en este caso, omega por R, es 200 kilómetros por segundo, 120, perdón. Nos dicen que el R, la distancia sería, digamos, entre el Sol y el centro galáctico, por ejemplo, desde 8 kiloparsecs, y que la edad de la galaxia es de más o menos 10 a la 10 años. Si ponemos todo esto en las ecuaciones que encontramos, nos da que la distancia entre los brazos es de 0,2 kiloparsecs y que este ángulo I es cercano a 90 grados. No tengo el dato del delta R, pero lo que se observa es que I es más o menos de 10 grados. Si I fuera 90 grados no podríamos ver
no podríamos ver los brazos de las espirales, ¿no? Entonces, bueno, este es como un modelito de juguete que uno podría hacer para modelar los brazos espirales, pero eso, la hipótesis de la que estamos partiendo, que es que la materia se queda congelada en los brazos espirales, tiene sus problemas. Pero bueno, ya vieron en la teórica cómo se soluciona eso, así que nada, tienen material para seguir chusmeando y buscando soluciones y alternativas para el problema del enrollamiento. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Yo estas cuentitas y esta definición así de cómo son los ángulos, qué sé yo, no la encontré en ninguno de los libros de la materia. En el Carroll están los dibujitos y hay como una discusión bastante cualitativa, que está buena, es interesante, pero no se pone a hacer las cuentitas. Así que voy a dejarles por acá la referencia del libro que usé para encontrar esto. Me habría notado. Sí. Usé un libro que se llama Galactic Dynamics, de un tipo que creo que se llama Vinny. No me entiendo mi propia letra, les aviso. O sea, no sé qué es lo que tengo anotado acá. Voy a googlear. Nada, lo encontré por Google, qué sé yo. Busqué Winding Problem y chusmeé algunos de los libros que aparecían por ahí. Sí, Viney, tal cual, lo escribí bien. Viney y otro señor que se llama Tremano. Así que bueno, eso, se los quería contar porque justamente no está en ninguno de los problemas de los libros de la materia, por lo menos yo no lo encontré. Eso está discutido cualitativamente, en el Chu también, en el Chuduri creo que también, pero no está así como la cuentita. Y bueno, también van a encontrar, no sé, un montón de tesis doctorales o cosas así en Google, hay un montón. Así que bueno, eso era lo que yo les quería contar. No sé si tienen alguna pregunta o algo. Después, bueno, el resto de los problemas de la guía 8 que no hicimos, en general están resueltos en la teórica por también. Y también están en los libros, por los constantes de oro y todo eso. La curva de materia oscura, bla, bla, bla. Así que, bueno. Sí, respondiéndole a Matías, sí, hay que avivarse porque además todo el mundo le llama los ángulos de manera distinta, es un bardo. Y en todos lados en general está este pitch angle que no es el mismo que está en la guía y por ahí uno dice, y se llama igual, debe ser el mismo ángulo y no es el mismo ángulo. Así que sí, me peleé todo ayer con este ejercicio intentando entender eso hasta que me di cuenta que el problema era ese, que yo no me estaba fijando que los ángulos estaban definidos de manera diferente. Así que quería tomarme el rato para aclarárselos porque lo iban a buscar y iban a caer en los mismos problemas que yo. Van a ser capaz que ustedes están más despiertos con todo lo que es geometría y cuentitas y cosas. Pero bueno, eso. Si no hay preguntas de esto por lo menos, dejo de compartir. No.